Bienvenidos a la unidad 3 de Infectología Pediatría. En esta unidad vamos a revisar dos temas bastante importantes, como son las enfermedades exantemáticas y la fiebre reumática. Vamos a ver el siguiente cuadro a continuación, el cual va a estar en pantalla completa, y donde vamos a poder evidenciar todo lo que son las enfermedades exantemáticas. Exantema se define a las erupciones cutáneas agudas que aparecen constituyendo en un signo de enfermedad general, que en la mayoría de las veces tienen un origen infeccioso. Estos agentes infecciosos son más frecuentes, en su mayoría virales. Estos exantemas tienen una evolución benigna y es autolimitada en un niño sano, pero siempre y cuando es importante el estado inicial del paciente. Es importante llegar a un diagnóstico lo más exacto posible para poder descartar que sean signos más graves y poder hacer un tratamiento correspondiente adecuado. Vamos a empezar con lo que es el exantema, el sarampión. El sarampión va a estar lo originado por el paramyxovirus. Pausa. Se ha perdido mi... Es que no lo tengo. Esto... 2 segundos. Es que ya lo tenía anotadito para poder decir todo. Entonces vamos a continuar desde la presentación del cuadro, ¿no? Sí. Ya. Sarampión. Ya lo encontré. Ahora sí. Listo. En este cuadro que tenemos en pantalla completa vamos a ver todas las enfermedades exantemáticas, como el sarampión, la rubiola, la escarlatina, varicela, el eritema infeccioso o megaloeritema o quinta enfermedad, y el exantema súbito, roseola infantum o sexta enfermedad, y la enfermedad de Kawasaki. Empecemos por el sarampión. De etiología está producido por un virus del tipo ARN llamado paramyxovirus, que lo vemos en pantallas. Esta tiene una incidencia que radica en edades de preescolares, en niños no inmunizados, preescolares. Esta enfermedad es una enfermedad bastante contagiosa, tiene alto índice de contagiarse en estas edades cuando están en el colegio, contagiosa. Y que tiene una exacerbación en las temporadas de invierno y primavera. Su transmisión va a ser por lo general por vía aérea. Y existen casos de reinfección, lo cual es habitual, es adquirir una inmunidad permanente tras la prima infección. Dentro de la clínica tenemos un periodo de prodromos que es más o menos de 3 a 5 días. Vamos a borrar toda esta parte, donde en esta etapa o la clínica vamos a tener fiebre alta durante la primera parte inicial, acompañada se va a exacerbar, digamos, hasta el 5.º día, como tal. Y se va a elevar el número de exantemas a nivel cutáneo y va a aparecer también acompañado de coriza, conjuntivitis, tos, enantema en el paladar duro y blando, y las características que son las manchas de Koplik. Manchas de Koplik. Este es un signo patognomónico de esta enfermedad. Son manchas que aparecen en la mucosa bucal y va a estar generalmente en la parte inferior de los molares, apareciendo y desapareciendo de forma fugaz. Vamos a tener el exantema maculopapuloso, que va a ser una distribución descendente desde el primer día que aparece hasta en la parte de los pabellones auriculares y en la raíz del pelo. Por lo general, a los días siguientes, al segundo día, va a empezar a afectar lo que es el tronco y los brazos, llegando hasta las palmas y plantas de los pies.
Al tercer día este va a llegar todo lo que es el abdomen, entonces vamos a decir que es de inicio a nivel cervical y que va a ir bajando todo lo que es extremidades. Además que se va a presentar en las extremidades inferiores al tercer día. Al sexto día se va a acompañar en algunos casos de linfadenopatías y de prurito. Por lo general, a partir del sexto o séptimo día va a empezar a tener una descamación fursácea, y estas escamas en sí son las que van a producir el periodo de contagio. ¿Qué complicaciones tiene el sarampión como tal? Hay que tener en cuenta que las complicaciones más frecuentes son la otitis media, la neumonía con una sobreinfección bacteriana, y llegando a casos más extremos como una encefalomielitis postinfecciosa entre el segundo y sexto día de la erupción, que también puede estar acompañada por fiebre, vómitos y obnubilación y convulsiones. Este periodo o en estas etapas puede ser muy excepcional que aparezca la panencefalitis esclerosante subaguda, que suele aparecer entre los primeros meses o años tras haber padecido una infección por este virus, y que se va a caracterizar por un deterioro intelectual o crisis convulsivas. El tratamiento como tal es sintomático, se debe administrar vitamina A, y en pacientes menores de 6 meses a 12 años muchas veces tienen que estar con este tratamiento de vitamina A, y en los mayores de 6 meses que presenten algún tipo de factores de riesgo. Nos vamos a recordar, la parte más importante es evitar exponer el contagio de estas enfermedades bacterianas durante la fase en curso de esta enfermedad. Nos vamos a la segunda enfermedad, que es la rubiola. Esta rubiola tiene como agente etiológico el virus ARN de la familia Togaviridae. Esto se da más típicamente en los adolescentes, y su transmisión también es por vía aérea. En la clínica vamos a tener también el periodo de prodromos, que aparece con adenopatías dolorosas, retroauriculares, cervicales posteriores y posoccipitales. También va a aparecer posteriormente un exantema maculopapuloso que se inicia en la cara, como vemos en la imagen, a nivel facial, y que luego se va a ir extendiendo a todo lo que es el cuerpo de manera descendente, a predominio de tronco, siendo estas lesiones puntiformes y desapareciendo también al tercer día, sin llegar a confluir, exceptuando en las mejillas y con una mínima descamación. Como profilaxis de esta enfermedad tenemos también la parte de la vacuna triple vírica, ¿no? La complicación más frecuente que aparece en estos casos son las poliartritis de pequeñas articulaciones en manos, y en algunos casos excepcionales la púrpura trombocitopénica. Al igual que las que vamos a ver en toda esta parte de enfermedades exantemáticas, el tratamiento es sintomático. La tercera enfermedad exantemática es la escarlatina. Esta está producida por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, productor de la exotoxina pirógena, como el Streptococcus piógenes. Este va a afectar a niños principalmente entre 1 y 10 años, confiere inmunidad duradera específica frente a este tipo de toxinas pirógenas. Tiene su transmisión a través de la vía aérea. Y en cuanto a la clínica, también vamos a tener lo que es el periodo de prodromos, con una faringoamigdalitis estreptocócica y con la lengua sabugal y petequias a nivel del paladar. También característico con fiebre alta y afección del estado general del niño. En la fase del exantema micropapuloso vamos a tener la apariencia como carne de gallina o papel de lija, porque como vemos en la imagen se ve en toda la región cutánea una coloración difusa, roja, intensa, que palidece a presión y aparece entre las 12 y 24 horas de una faringitis principalmente, y que va a iniciar en nivel de cervical, a nivel del cuello, en axilas, como vemos en imágenes, y también en la ingle.
La extensión posterior, el tronco y las extremidades van a aparecer continuamente. La descamación va a ser fursácea a nivel del tronco y otro tipo laminar en las extremidades. Otra característica de la escarlatina es la lengua frambuesada, que es un signo característico de la escarlatina. El signo de pastilla, que es el aumento de la intensidad del exantema a nivel de los pliegues, que no se aclaran con la presión. Y el signo de filato, que es un eritema en ambas mejillas. Las complicaciones que tiene como tal esta enfermedad en periodos agudos vamos a ver como una linfadenitis cervical y una sinusitis y otitis. Y a nivel de complicaciones crónicas, una glomerulonefritis y secundaria también la fiebre reumática. El tratamiento para la escarlatina, ya que se trata de un Streptococcus beta hemolítico del grupo A, se realiza mediante la penicilina intramuscular con la penicilina G benzatínica a dosis única y vía oral la penicilina B durante 10 días. Si es alérgico a la penicilina, tiene que utilizarse los macrólidos durante 10 días. Otra de las enfermedades características de este exantema son el eritema infeccioso, que es conocido también como el megaloeritema o quinta enfermedad, causado por el paravirus B19, parvovirus humano B19. Es una enfermedad propia en niños de 4 a 10 años, que predomina más o menos en los meses de primavera y verano. Este va a tener una característica, un cuadro clínico específico, como el paciente se encuentra febril, va a tener fases de prodromos, igual se va a encontrar con la parte de febrícula, va a aparecer ligera febrícula, cefalea y malestar general. En la fase inicial o como es conocido del bofetón, vamos a ver como en la imagen un eritema macular en ambas mejillas, que es una de aparición brusca. En la fase intermedia vamos a poder ver evidenciar el exantema maculopapular a nivel del tronco y extremidades, y en la tercera fase vamos a poder ver, es más característico que se va a aclarar estas lesiones dándole un aspecto de encaje reticulado sin descamación. Este puede brotar hasta dentro de 3 semanas. Como complicaciones de esta enfermedad, lo más frecuente son las artritis y las artralgias grandes y pequeñas articulaciones. Si afecta a mujeres embarazadas, también puede producir lo que es el hidrops fetal y los abortos. En pacientes con anemias hemolíticas también puede causar crisis de aplasias graves. El tratamiento es sintomático y hay que prevenir con medidas higiénicas. Otra vez se perdió. Por si acaso, mientras busca, ya nos quedan como 6 minutos para este clip. Ya. Entonces, cuando ya esté por los 2 minutos, le voy a decir. Ya. Muy bien. Estoy peleando todavía con esto del borrador y el lapicito. Sobre una misma diapositiva está haciendo varios apuntes. Sí. Ya. Lo borro y escribo otra vez, entonces por eso me paso. Ya, ahora sí. Empezó usted. Y esta no la tengo acá. Ya. Dentro de esta otra enfermedad, bueno, otra vez. Otra de las enfermedades exantemáticas es la varicela, que tiene como un agente causal el virus de varicela zoster. Se transmite también por vía aérea. Este sí tiene alto riesgo de ser contagioso y se predomina más en edades de preescolar. El periodo de contagio es desde las 48 horas que aparecen las lesiones hasta los 7 días después de que sale la última lesión costrosa. Con respecto a la clínica, también vamos a hablar de un periodo de prodromos, de la fiebre y cefalea. Va a haber un periodo donde el exantema comienza en la cara y cuello cabelludo, extendiéndose posteriormente a todo el resto del cuerpo. Esta
característica principal de esta enfermedad va a ser que respeta las palmas y plantas. Es una lesión inicialmente de un nivel macular que se va a transformar en, aquí vamos a notar, primero inicia como mácula, que posteriormente va a transformarse a pápulas, y una vez que ya se han formado las pápulas va a tener un periodo como de formarse como vesículas. Al acabar va a terminar siendo como costras. Estos van a brotar y se van a poder evidenciar como un estadio final. Este se denomina o tiene una característica clínica denominado el cielo estrellado. Como tenemos en las imágenes, estas son las características ya sean de pápulas, vesículas y hasta el nivel de costras. La complicación más frecuente en esta enfermedad de la varicela es una sobreinfección bacteriana que puede ocasionar lo que es el impétigo por el rascado con las uñas y con otros objetos que pueda lesionar la piel. Y una complicación un poco frecuente como la neumonía en niños, más en niños que en adultos. Actualmente se recomienda que con la vacunación en toda población infantil entre los 2 y 18 meses hasta los niños de 4 y 6 años. En pacientes inmunodeprimidos también son susceptibles a tener este desarrollo de varicela por una afección grave y se recomienda una inmunoglobulina específica. El tratamiento para el caso de la varicela no complicada se basa principalmente en tratamiento sintomático y se pide evitar el uso de asa. ¿Por qué? Porque esto va a tener una afección a nivel de lo que aparece el síndrome de Reyer, y también la varicela se va a ver afectado, va a tener una afectación visceral que son más frecuentes en el caso de los adultos, en inmunodeprimidos y en embarazadas. En estos casos también se puede utilizar lo que es el aciclovir intravenoso. Acá tenemos un cuadro en general que nos va a hablar de todas las enfermedades principales que estamos viendo de la parte exantemática, teniendo un agente, el periodo de incubación, la fase prodrómica, qué características del exantema va a tener cada una, y la afección palmoplantar, que es otra también que nos va a ayudar a diferenciar en cuanto al diagnóstico, y las complicaciones que estas pueden tener. Hablando de lo que es el sarampión, la rubiola, la escarlatina, la varicela, el megaloeritema, el exantema súbito y Kawasaki. Ahora vamos a hablar de lo que es la tosferina. Esta está causada por la Bordetella pertussis, que es un cocobacilo gram negativo. Principalmente se va a dar en niños menores de 1 año. Es más frecuente en niñas que en niños. Tiene una incidencia, un periodo de incubación de 3 a 12 días y el diagnóstico específico y más claro nos ayuda el PCR en aspirado nasal. Hablando un poco de lo que son las manifestaciones clínicas, las vamos a dividir en periodos, síntomas y duración. Hablando del periodo de incubación, no tiene ningún síntoma y tarda entre 1 a 2 semanas. En el periodo catarral o de inicio, el paciente va a empezar con lo que es la rinitis, estornudos, lagrimeo, tos leve y seca e irritativa. Por lo general dura 2 semanas. El periodo o estado convulsivo, cuando ya la tos empieza a ser convulsiva, tiene dificultad respiratoria y en casos más agudos llega a presentar hemorragias. Suele durar entre 4 a 6 semanas. Y luego existe un periodo de remisión, donde la tos se remite por completo y suele durar entre 1 a 3 semanas. Vemos en esta imagen, en esta tabla, cómo es este periodo de evolución de la enfermedad de la tosferina en semanas, iniciando en la fase 1, en la fase catarral,
que puede durar hasta las 2 semanas, como vemos acá. En la fase 2, que es la fase paroxística, que dura de 1 a 6 semanas, puede extenderse en algunos casos hasta 10, donde ya los síntomas son numerosos accesos de tos, va a empezar a tener un silbido al respirar, muchas veces va a estar acompañado de vómitos y el agotamiento después de los accesos de tos. Estos son los que se conocen o son llamados los paroxismos. En este periodo, por lo general, en un promedio de 1 a 6 semanas, que tal vez se extienden hasta 10, lo vamos a llamar como fase paroxística. A partir de la octava, 10ª semana, empieza lo que es la fase 3, que es la fase de convalecencia. Esta dura de 2 a 3 semanas. Muchas personas son susceptibles a poder tener otra infección adicional, una infección respiratoria adicional al cuadro de base. Por lo tanto, hay que tener también en cuenta este tipo de complicaciones. Hay otra población, digamos, que tiene una recuperación que es gradual y se va aliviando de a poco lo que es el periodo, los accesos de tos, hasta remitirlos por completo. Acá tenemos una imagen, vamos a borrar un poco todo lo que vemos escrito. Cuando hablamos de las complicaciones asociadas a la tos ferina, vamos a mencionar que las principales complicaciones se dan más común en bebés o en niños pequeños. En estas poblaciones las complicaciones más frecuentes van a ser la neumonía, la infección del oído medio, la pérdida del apetito, también va a haber alteraciones del sueño. En ocasiones hay síncopes, que van a ser la pérdida temporal de la conciencia. Dependiendo del grado de compromiso del paciente, vamos a hablar de un poco de deshidratación e incluso de convulsiones, encefalopatías y episodios de apnea durante los episodios de tos, acompañados de apnea, e incluso en niños que están más inmunocomprometidos, va a llegar a tener como complicación la muerte. El tratamiento va a ser en base a antimicrobianos y también se tiene que hacer una profilaxis para aquellos que han estado post-exposición para esta tos ferina, ¿no? Tenemos diferentes tipos de agentes microbianos dependiendo la edad del paciente. Cuando son niños menores de 1 año, vamos a hacer el tratamiento con acitromicina, 10 miligramos kilogramo día, en una dosis diaria por 5 días. En niños de 1 a 5 meses también con la acitromicina en la misma dosis, y en algunos casos vamos a utilizar la eritromicina de 40 a 50 miligramos kilogramo día. En 4 dosis para 12 días, y la claritromicina con una dosis de 15 miligramos kilogramo día en 2 dosis por 7 días. En niños lactantes y mayores de 6 meses o niños ya un poco más grandes, vamos a hablar de la acitromicina en la misma dosis, pero luego vamos a utilizar dosis de 5 miligramos kilogramo día, igual en dosis de 2 a 5 máxima hasta 500 miligramos. En el caso de utilizar la eritromicina de 40 a 50 kilogramos día, dividido en 4 dosis por los 14 días con una dosis máxima de 2 gramos, y la claritromicina con la dosis de 15 miligramos kilogramo día en un periodo de 7 días, igual a 2 dosis, con una dosis máxima de 1 gramo. En casos de alergias o resistencias, vamos a hablar de cotrimoxazol, dosis de 48 miligramos kilogramo día en dosis de 2 veces al día por 7 días. Hablando de otra enfermedad que es bastante frecuente, lo que es la parotiditis. En esta vamos a decir que está causada por el virus ARN o paramyxovirus, que va a ser el causante de la parotiditis. Recordemos que este va a tener un periodo de incubación de 14 a 28 días, va a tener también la fase de prodromos y va a tener una fase de estado como tal. Como vemos en la imagen, las glándulas se van a inflamar, va a empezar a endurecerse y va a tener un aumento de volumen a nivel facial, puede ser uni o bilateral. Complicaciones dentro de la parotiditis, vamos a hablar principalmente de la meningitis,
la orquitis o la ooforitis, y en el caso es una de las causas también secundarias a la sordera neurosensorial. Entrando un poco a lo que va a ser la fiebre reumática. Esta es una infección causada por el Streptococcus beta hemolítico de grupo A y también por el Streptococcus pyogenes. Vamos a tener un parámetro de rango de edades más frecuentes en los niños de 5 hasta los 15 años. Vamos a hablar de lo que son los síntomas. Ellos van a presentar fiebre, dolor en las articulaciones, nódulos indoloros debajo de la piel, puede aparecer dolor en el pecho, sensación del pulso acelerado, fuertes latidos, fatiga, disnea, erupción dolorosa, movimientos corporales incontrolables o espasmódicos y la hemorragia nasal. Vamos a hablar también de lo que son los criterios de Jones. Vamos a dividirlos, o recordar que estos se dividen en criterios mayores y menores para poder diagnosticar una fiebre reumática como tal, dando los criterios mayores como la carditis, la poliartritis, la corea de Sydenham, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Dentro de los criterios menores vamos a hablar de lo que son las artralgias, la fiebre alta, la elevación de reactantes de la fase aguda, y en el electrocardiograma vamos a poder evidenciar un intervalo PD más prolongado. Si hay casos de evidencia de infección estreptocócica previa, vamos a poder encontrar anticuerpos frente al Streptococcus en un cultivo de exudado faríngeo para el tipo de Streptococcus tipo A, y como otro antecedente también lo que es la escarlatina reciente. En estas circunstancias de diagnósticos vamos a hablar de que se puede realizar sin tomar en cuenta los criterios de Jones en los casos de personas o de pacientes que hayan tenido que debuta con un síntoma consistente de corea de Sydenham, que tiene un antecedente o una historia de una carditis crónica, y en pacientes que presentan cuadros recurrentes de fiebre reumática. Hablando dentro de las recomendaciones de la OMS para el tratamiento de una prevención secundaria de una fiebre reumática aguda, vamos a utilizar lo que es la penicilina benzatínica intramuscular. La dosis se maneja menos de 30 kilogramos. Si el paciente pesa menos de 30 kilogramos, 6.000 unidades internacionales. Si el paciente pesa más de 30 kilos, se va a utilizar 1.200.000 unidades. Esto tiene que tener una característica o identificar si hablamos de un caso de una carditis. Si es que este paciente está sin carditis, vamos a dar por el periodo de 5 años hasta los 18 años. Y en el caso de que este paciente ya tenga una carditis o una curada o una regurgitación mitral leve, vamos a dar una profilaxis de hasta los 10 años, ¿no? Si este tiene un caso de carditis moderada y severa, tiene que estar como profiláctico durante toda la vida. Les dejo acá otras tablas donde podemos ver cómo se maneja por protocolos a nivel de Australia y de Estados Unidos, que también se manejan en base a sus rangos, ¿no? Dependiendo si ha tenido afección cardíaca o no, y si tiene algún tipo de cirugía o algún proceso grave. Bueno, con esa parte terminamos lo que son enfermedades exantemáticas y esperamos verlos en la próxima unidad.